Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues una semana más, sean bienvenidos a las conferencias que tenemos aquí en el Instituto de Capacitación. Y bueno, pues tenemos aquí a un invitado, pues vamos a llamarle especial, es un amigo ya de hace bastantes años, pero sobre todo por el tema que nos va a presentar. Él ha trabajado ya lleva trabajando bastantes años con esta empresa, con la empresa Midas. Y bueno, pues si alguien lo conoce, que supongo que muchos de ustedes lo han de conocer ya, ha dado bastantes webinarios sobre el uso de estos software, de Midas Gen, Midas Civil, y algunos otros. Bueno, tal vez ha participado en algunos otros, digo, sé que tienen ahí bastantes interfaces. Y bueno, pues yo recomiendo bastante este tipo de ponencias. ¿Por qué? Porque enseñan bastante al usuario y sobre todo, pues nos retroalimentan, ¿no? Y en este caso, bueno, pues no solo va a retroalimentar lo que hay en el software, sino también lo que ahora nos presentan las nuevas normas técnicas que se dieron el año pasado. Y pues en este caso, el tema que nos presenta el doctor Horacio Nanguillasmu de la empresa Midas, como ya lo comenté, es la evaluación basada en desempeño acorde a las normas técnicas complementarias del 2023 usando el software Midas. ¿Ok? Antes de darle voz al doctor, como ya les he comentado, las otras sesiones los invito a seguir nuestras diferentes páginas oficiales y redes sociales. Y por eso ahorita les estoy compartiendo en el chat nuestras redes sociales donde pueden encontrar Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Y en YouTube subimos los videos de las conferencias que hemos tenido y vamos a subir posteriormente esta también. Y bueno, en las demás redes sociales pueden encontrar distinta información, tanto de las conferencias, como ustedes saben, de los cursos que estamos próximos a abrir o de cursos que ya se han dado, si alguien está interesado, con toda confianza. Y asimismo también se agrega un grupo de WhatsApp donde ustedes pueden tanto solicitar información de todo tipo de conferencias, de cursos o pedir algún otro tipo de calendarización que se tenga en adelante. Incluso si alguien está interesado en participar con nosotros de alguna manera, con todo gusto nos puede contactar y bueno, pues ahí están los medios de comunicación. Bueno, pues sin más, le cedo la palabra al doctor Horacio Nangoyasmu y bueno, antes, si me dan un segundo, por favor. Eh, no nos quieres hacer esperar mucho, pero antes de que iniciemos con su presentación, él, bueno, pues me gustaría presentarlo un poquito más. Como ya lo he dicho, pues él lleva ya bastantes años trabajando en esta empresa, pero pues obviamente tiene una carrera previa. Y bueno, el doctor Horacio Nangoyasmu estudió la licenciatura de Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Chiapas. Él es de hecho originario de Chiapas y esto lo hizo en el periodo 2003-2008, donde se tituló a través del examen EGEL. Y sí, desconozco un poquito, supongo que es como Ceneval, de hecho sí, aquí lo comenta Ceneval, y obtuvo un reconocimiento por desempeño sobresaliente por el puntaje obtenido en el mismo, ¿ok? Estudió posteriormente su maestría de Ingeniería Estructural en la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Azcapotzalco, donde yo tengo la fortuna de conocerlo ya hace bastantes años, y esto fue en el periodo 2009-2011, y desarrolló el tema de tesis, propuesta de criterios de diseño sísmico conforme a reglamento para marcos no dúctiles de concreto reforzado con disipadores histeréticos. ¿Ok? Cabe mencionar que esta tesis fue acreedora a la mejor tesis de maestría por parte de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, la SMIE, en el año 2012. Asimismo, recibió la medalla al mérito universitario otorgada a los mejores estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana y durante el periodo 2014-2019 estudió también su doctorado en la misma universidad, donde desarrolló la tesis llamada Comportamiento sísmico de edificios de concreto reforzado con disipadores histeréticos, propuesta de diseño resiliente conforme a reglamento. ¿Ok? Es decir, continúa un poquito más el tema, nada más que un poco más concentrado y obviamente expandiendo más el conocimiento. Y esta también fue acreedora a la mención académica de la Universidad Autónoma Metropolitana y asimismo también obtuvo la medalla al mérito universitario nuevamente correspondiente a ese periodo de estudio en el año 2019. ¿Ok? Actualmente trabaja para la empresa Midas Latinoamérica desde el año 2019, la cual se encarga además de la distribución y venta de los software Midas, de asesorar a empresas en proyectos especializados de ingeniería estructural y de impartir cursos del uso de los programas antes mencionados. ¿Ok? Entonces, sin más, bueno, pues le cedo la palabra al doctor Horacio. Muchas gracias por estar aquí y bueno, pues el auditorio es tuyo. Hola Dani, muchas gracias por la presentación. Antes de empezar con el tema, quiero agradecer la invitación del doctor Daniel por tomarme en cuenta para esta serie de charlas o de pláticas que se van a tener. Y
igual, ¿no? Un gran abrazo a Daniel, es mi amigo desde hace ya bastantes años y elegí este tema en particular, que es un tema que ha estado bastante latente ahorita con la actualización de la CNTC, con esta nueva versión del 2023, que ha entrado en vigor desde el mes antepasado ya, desde el mes de mayo del año en curso. Y lo que vamos a ver es un nuevo enfoque de esta norma para la revisión o la evaluación de los edificios con los diseños tradicionales, que es esta, ¿no? La evaluación basada en desempeño y el software que voy a presentar o los resultados que voy a presentar se realizaron con el software Midasgen, que es el software que nosotros desarrollamos y comercializamos en la empresa, ¿no? Que es Midas y que actualmente es Midas México. Como una pequeña introducción, entonces, cabe recordar la alta sismicidad de la República Mexicana, que en la imagen que ustedes ven ahí data de 50 años hacia atrás, con los principales sismos que se han presentado con una magnitud mayor a 6, y que si nosotros filtramos estos sismos para aquellos con una magnitud por encima de 7, pues vamos a ver los dos sismos importantes que han afectado principalmente a Ciudad de México, que es el de septiembre de 1985, que venía de las costas de Michoacán principalmente, creo que está por acá, perdón, y el sismo intraplaca de septiembre del 2017. Entonces, con esto vamos a tener un recorrido histórico acerca de en qué fecha se fueron emitiendo cada uno de los reglamentos de construcciones que actualmente rigen en la República Mexicana y tenemos que en 1921 se emite el primer reglamento de construcciones del Distrito Federal. Posteriormente, hasta 1942, se emite el reglamento de construcciones y los servicios urbanos del DF, donde por primera vez se clasifican a las estructuras en 8 grupos. Luego, en el 57, hubo un sismo de gran magnitud, el 28 de julio, con una magnitud de 7.8, y se publican modificaciones del reglamento de 1942, es decir, este reglamento ya tenía en vigor aproximadamente 15 años, y en 1966 se publica otro reglamento y aparecen las normas de la Dirección General de Obras Públicas, y es en esta edición del reglamento donde se hace mención por primera vez de los análisis dinámicos en su artículo 274. A partir de 1969 se publica la primera edición del Manual de Obras Civiles de la CFE, y en 1973 volvemos a tener un sismo de gran magnitud en el estado de Veracruz con una magnitud de 7.3 y que hasta la fecha ha sido uno de los más costosos, con más de 1.200 muertes, más de 2.000 heridos y de destrucción completa del este de Puebla y del centro de Veracruz. En 1976 se emite la cuarta edición del Reglamento de Construcciones y es la emisión de las normas técnicas complementarias. Es a partir de este año donde se crea la figura del director responsable de obra, se hace uso de la carga instantánea y la reducción por ductilidad para nuestros espectros o para los coeficientes sísmicos que estamos utilizando. Eh, de, de los últimos años, yo creo que aquí en esta diapositiva los separé para tomar en cuenta el del sismo de 1985, es donde se presenta este sismo de 8.1 grados en la magnitud de Richter. Se establecen normas de emergencia en materia de construcción para el Distrito Federal como consecuencia de dicho evento sísmico. Y en 1987, con base en la experiencia del sismo de 2 años antes, se emite la quinta edición del Reglamento de Construcción y se crea la figura del corresponsable de seguridad estructural. Asimismo, en esta edición del reglamento se hace mención por primera vez de los análisis de interacción sobre estructura. Vean que los análisis dinámicos, los análisis de interacción sobre estructura, no es algo nuevo que estemos utilizando, sino se ha empezado a hacer mención desde hace mucho tiempo atrás, pero con el avance de los años, el avance computacional y de las distintas investigaciones que se han hecho, tanto los investigadores nacionales como investigadores internacionales, se ha logrado pulir tanto las metodologías como las consideraciones que hay que llevar a cabo. Para 1993 se emite la sexta versión del Reglamento de Construcción para el Distrito Federal, sin cambios a los coeficientes sísmicos que habría que utilizar. Se emite también en el mismo año la tercera edición del Manual de Obras Civiles, y para el 2004 se crea la manifestación de construcción. Desaparece el permiso de construcción, se incrementan las obligaciones de los DRO y los CSE y también se presentan los criterios para el diseño estructural de las edificaciones. En el 2008, una cuarta edición del Manual de Obras Civiles, y para el 2015 se emite la quinta edición del documento antes comentado.
A partir del 2017, que es el último evento que tenemos como en mente ahorita para la Ciudad de México, en la misma fecha que el 85, el 19 de septiembre, se publica la Ley de Construcción, las normas para rehabilitación sísmica de edificios de concreto dañados y las NTC en esta nueva versión, donde se menciona el uso de análisis dinámicos paso a paso no lineales para la revisión estructural de los edificios. Este tipo de análisis va a ser de suma importancia, es el tipo de análisis con el cual vamos a estar hablando a lo largo de esta presentación. Y 3 años después, en el 2020, se publicaron actualizaciones a la parte de sismo de la CNTC con ajustes en el procedimiento para llevar a cabo los análisis antes comentados. Y finalmente, en el 2023, se publica la última versión con un enfoque basado en desempeño. Si ustedes están viendo en pantalla, van a ver que entre paréntesis ven la cantidad de páginas que contiene o contenía cada uno de esos documentos, donde pasamos de 5 páginas, más de casi 500 páginas acá, 96 páginas. Vemos que aquí se van incrementando el número de páginas de cada uno de los documentos presentados. Y, por ejemplo, para la versión del 2017 se contaba con 712, para la versión del 2023 ya se cuenta con un documento bastante robusto de 1972 páginas. Y conforme van saliendo las actualizaciones, se van añadiendo nuevas actualizaciones a las investigaciones que se van haciendo y se van dando mucho más herramientas o mucho más criterios para el diseño de las edificaciones que garanticen la seguridad de los ocupantes. Entonces, como nuestro tema de interés son los métodos de análisis sísmicos, podemos hacer una clasificación, como la que están viendo en pantalla, entre los análisis lineales y no lineales, y cada uno de estos los podemos subdividir nuevamente entre los análisis estáticos y los dinámicos. Según la metodología tradicional, generalmente utilizamos este análisis lineal dinámico, que es un análisis modal espectral, donde utilizamos el espectro elástico y lo reducimos al espectro de diseño con los coeficientes que conocemos de ductilidad, sobre resistencia, redundancia, y en la versión del 2017 lo afectábamos también por el parámetro de irregularidad, que en esta nueva versión de la norma prácticamente cambia el enfoque de cómo afectar bajo dichas consideraciones. Para los métodos de análisis no lineal, a pesar que existen dos, el estático y el dinámico, hay ciertas limitantes con el análisis no lineal estático y el que se utiliza para la evaluación basada en desempeño es este, un análisis dinámico paso a paso no lineal que nos va a servir para corroborar el desempeño estructural de nuestro edificio bajo ciertos niveles de amenazas sísmicas. Entonces, entrando un poco más en detalle de lo que nos dicta la norma con estos 4 tipos de análisis sísmicos, los análisis estáticos lineales lo podrán encontrar en el capítulo 6.3 de esta nueva versión, y lo que dice es de que puede utilizarse como un método para estructuras regulares de una altura no mayor a 30 metros, en un terreno muy malo, un terreno arcilloso o de la zona del lago, y que para estructuras irregulares esta altura máxima pues se reduce hasta los 20 metros. Estamos hablando aproximadamente de edificios de 6 niveles aproximadamente, o dependiendo de las alturas de entrepiso, quizás 5 o quizás 7. Estos límites que acabamos de comentar de 30 y 20 metros de altura se pueden ampliar hasta 40 y 30 metros para edificios ubicados en terreno rocoso, es decir, la zona de las lomas o la zona A, y que bajo ninguna circunstancia los análisis estáticos lineales pueden utilizarse para estructuras esenciales o que sean muy irregulares. Tampoco podrá usarse para establecer esas relaciones de piso en estructuras cuyos sistemas de piso no cumplan condiciones de diafragma rígido y de planta sensiblemente simétrica. Y tiene unas leves consideraciones aquí donde podemos cambiar el perfil de las fuerzas sísmicas dependiendo si el periodo de la estructura está por encima o por debajo del fin de la meseta de nuestro espectro de diseño. Eso obviamente impacta en el nivel en la magnitud del cortante basal y los cortantes que se van obteniendo para cada uno de los entrepisos. La siguiente metodología, que es el análisis dinámico modal espectral, que está en el capítulo 7.2, es el que la mayoría de los ingenieros actualmente utilizan. Se usa con un análisis o un modelo tridimensional elástico. Se deben incluir el efecto de los modos naturales para que la suma de los pesos efectivos en cada dirección de análisis sea mayor o por lo menos el 90% de peso total de la estructura. Y como les comentaba, partimos de un espectro elástico que tiene que correlacionarse con el espectro de peligro uniforme para la zona donde se va a estar desplantada la estructura, y dependiendo del nivel de diseño o nivel de ductilidad que nosotros querramos proveer a dicha edificación,
pues existen diferentes espectros de diseño donde el Q va variando de 1, 1,5, 2, 3 o finalmente en este color verde el de 4. La parte importante aquí que es por qué es ampliamente utilizado es debido a que cada modo de vibrar tiene un perfil de fuerza sísmica o un perfil de fuerzas de inercias dependiendo de la dirección, donde vean de que el modo 2, el modo 5 y el modo 8, que son los que principalmente afectan para un cierto caso de estudio, se tienen que combinar con metodologías de CQC o de SRS, dependiendo qué tan separados estén el modo 1 y el modo 2 de vibrar, y que si comparamos el perfil estático que vemos aquí en rosa contra el perfil del modo 2 dinámico, son muy parecidos entre sí. Desgraciadamente, como el modo 2 no alcanza la suficiente participación para, en este caso, para una estructura de más de 80 metros, donde tiene una participación importante también de los modos superiores de vibrar, pues hace que la combinación del modo 2, modo 5 y modo 8 principalmente, nos dé este perfil de fuerzas de inercias que está en color azul, con los rombos en amarillo, que nada tiene que ver con el perfil en rosa. Y obviamente las consideraciones de diseño o los elementos mecánicos que vamos a obtener de este perfil de fuerzas, pues van a ser consideraciones diferentes a que si tomáramos en cuenta un perfil de fuerzas de inercia estático. Cuando pasamos a los análisis estáticos no lineales, estos tipos de análisis principalmente están referenciados en la norma, no para la parte de diseño, sino como para la parte de revisión. En el caso de los análisis estáticos no lineales, o también llamados los análisis pushover, que pueden encontrar dentro del capítulo 6.5, al edificio se sujeta a un patrón de cargas laterales incrementales, es decir, vamos empujando a nuestro edificio poco a poco, y podemos apreciar secuencias de agrietamiento, fluencia, formación de articulaciones plásticas y fallas de los diversos componentes estructurales a partir de este mapeo de fluencias inelásticas, en el cual vemos con distintos colores un estado de daño a los diferentes elementos estructurales, y lo que nos permite es observar y rectificar deficiencias estructurales como un piso suave, un piso débil. Podemos rectificar también la secuencia de un diseño por capacidad, donde lo único que se dañe sean las vigas, no se dañen las columnas, y este análisis puede ser iterativo y de reestructuración continua hasta que el mecanismo de falla satisface el criterio preestablecido. Generalmente para los análisis no lineales se vincula a un criterio de desempeño que se define para los análisis pushover como un desplazamiento objetivo al nivel de la azotea, pero que tiene unas ciertas restricciones donde la norma técnica complementaria está asociado a que si no participa por lo menos el 75% de la masa de la estructura, en el primer modo, en la dirección de análisis, no será posible usar esta metodología. Este modo de vibrar también tiene que estar referenciado a las direcciones laterales X y que si tiene efectos de torsión o de modos acoplados, pues el criterio o este mapeo de fluencias inelásticas, pues ya no va a ser tan cercano a la realidad. Tiene ciertas limitantes que están asociados a la altura o a la irregularidad del edificio. El último tipo de análisis, del cual vamos a hablar más a detalle, son los análisis dinámicos no lineales paso a paso, que están dentro del capítulo 7.4, y dentro de la norma técnica complementaria están asociados principalmente a edificios altos, es decir, mayores a 80 metros para estructuras fuertemente irregulares. El sistema estructural cuenta con un periodo fundamental de vibrar mayor a los 5 segundos, puede tener una fuerte irregularidad por torsión o elevación, o bien se tienen que utilizar este tipo de análisis para estructuras diseñadas con metodologías basadas en el control de desplazamientos o con estructuras con algún tipo de dispositivo de control, que pueden ser disipadores histeréticos, contravientos restringidos contra pandeo, aisladores de base, amortiguadores viscosos o viscoelásticos, etc. Y lo mismo, tenemos un mapeo de fluencias inelásticas, donde a diferencia del análisis pushover, donde aventamos la estructura poco a poco a partir de una carga estática, en estos le inducimos un registro de aceleración y podemos tener como resultado ciclos histeréticos de los diferentes miembros estructurales. Pero este tipo de mapeos de fluencias inelásticas, ¿cómo lo podemos modelar o a partir o bajo qué criterios podemos decretar que se va a dañar mucho o poco? Bueno, si nosotros partimos a nivel de material, por ejemplo, una prueba con presión de cilindros de concreto, vamos a ver de que en color azul vamos a tener este diagrama de esfuerzo de formación que obtenemos de dicho cilindro, y en color verde vamos a obtener una idealización bilineal
donde igualamos las áreas por debajo de la curva, que sería este concepto de energía o por deformación, pero que podemos encontrar aquí el esfuerzo de fluencia o el esfuerzo al cual empieza a comportarse de una manera elástica a una manera inelástica. Entonces, el punto importante de estos tipos de análisis no lineales es de que nosotros conocemos perfectamente este comportamiento elástico, ha sido ampliamente estudiado y se puede caracterizar bajo la ley de Hooke, pero que el comportamiento no lineal tiene diferentes incertidumbres que puede variar incluso a nivel de material, rompiendo diversos cilindros de concreto, que esta parte puede ser con una pendiente mucho mayor o mucho menor. A nivel de los criterios generales de diseño, vamos a tener esta curva de fuerza contra deformación o de resistencia contra deformación, donde vamos a ir asociando cada uno de los niveles de desempeño. Y el primero que vamos a encontrar es el de ocupación inmediata, que está asociado a un daño estructural leve, que es la condición de diseño en el cual la estructura queda prácticamente elástica, ideal para las estructuras importantes o de un grupo A, pero que si es una estructura de grupo B, la normativa nos indica que podemos llegar a esta condición de diseño, que es la de seguridad de vida, donde tenemos un daño estructural severo, pero que es viable un proyecto de reparación para esa estructura. Si nosotros vemos aquí, vemos de que esta pendiente, que es menor a esta, nos indica un daño o una pérdida de rigidez del sistema estructural global, pero no una pérdida de resistencia. Si nosotros queremos llevar el nivel de daño mucho más allá, es decir, a una prevención del colapso, donde hay un daño estructural grave, tenemos que hacer una evaluación basada en desempeño a partir de un análisis dinámico paso a paso no lineal, donde además de la pérdida de rigidez, vamos a tener una pérdida de resistencia. No es el objetivo ideal, debido a que, como comentaba, a nivel de concreto vamos a tener diferentes incertidumbres que puede hacer que la estructura no llegue hasta este nivel de deformación, pero que el reglamento nos permite hacer dicha evaluación. Ahora, estos criterios generales de diseño que están asociados a una limitación de daño no estructural o un comportamiento elástico, a un nivel de ocupación inmediata, a un nivel de seguridad de vida, o un nivel de prevención del colapso, tiene diferentes criterios dependiendo del tipo de sismo que nosotros le vamos a inducir. Y en estas consideraciones nosotros podemos asociar ya no a nivel de material, sino a nivel de una columna de concreto reforzado, donde además del concreto tiene las varillas de cero de refuerzo, longitudinales y transversales, que es el mapeo de fluencias inelásticas representadas con un círculo aquí en color azul, va cambiando de color conforme va cambiando el nivel de daño. Entonces, ese nivel azul es de ocupación inmediata, pasa a un nivel verde, que sería el de seguridad de vida, empieza a perder rigidez y esa rigidez que se va perdiendo lo vamos viendo aquí a partir del desprendimiento del recubrimiento de nuestra columna de concreto y que finalmente va a pasar a un color amarillo cuando el daño es más perceptible a simple vista y por último va a llegar a un color rojo donde ya no tiene rigidez ni resistencia que está aportando al sistema estructural global y ese elemento lo único que va a aportar es peso o masa al edificio, pero con una nula rigidez, como la que ustedes están viendo en pantalla. Ese elemento prácticamente se ha perdido, no aporta rigidez ante cargas laterales al sistema estructural global y muy poco o nula rigidez quizás ante carga vertical también. Entonces, lo que nosotros queremos evitar es que en nuestra estructura que vamos a evaluar llegue a este nivel de desempeño en color rojo. Y lo que queremos es de que como máximo llegue a este nivel de color verde. Entonces, vamos a volver a repetirla. Ahí va. Vamos a volver a repetir que pasa de un comportamiento elástico sin daño aparente, un daño incipiente que está asociado a nivel de ocupación inmediata y finalmente cuando vemos de que el daño empieza a ser mayor es limitar prácticamente ese nivel de deformación para que nosotros podamos tener un proyecto de reparación viable y que garantizar obviamente la seguridad de los ocupantes para la ocupación, ¿no? O para el nivel de sismo que nosotros vamos a diseñar. Entonces, ese sería el nivel ideal al cual la norma técnica complementaria ahora nos está incitando a que diseñemos. Entonces, bajo estas consideraciones, esas rótulas o articulaciones, dependiendo cómo la quieran llamar, hay diferentes metodologías para que nosotros podamos considerarlas. Generalmente utilizamos esta consideración de daño, que son rótulas inelásticas concentradas,
están concentradas al extremo de nuestro elemento, debido a que es aquí donde se está presentando la mayor cantidad de daño, y el resto del elemento se considera que está con un comportamiento elástico. Sin embargo, dependiendo la variación o la asimetría tanto de la sección o como del armado de refuerzo, podemos tener una rótula distribuida con distintos puntos de integración para evaluar en cada uno de los puntos qué es lo que le está pasando a la viga, qué es lo que le está pasando a la columna, y para que los usuarios puedan tener esta tranquilidad que lo que está sucediendo en la realidad es acorde a lo que nosotros estamos suponiendo en los modelos analíticos, que en este caso es comidas Yen. Pues hicimos una serie de, de pruebas o de comparativas contra experimentos que se fueron creando a lo largo de los años, y podemos tener aquí que esta curva de capacidad para esta columna tiene una fuerza máxima de 42.60 kilonewtons, luego tiene una pérdida de rigidez y de resistencia, y finalmente llega a un límite de distorsión del 5% aproximadamente. Si comparamos contra los datos que obtuvimos de un ensayo experimental de Verderame y colaboradores, vamos a ver que esa fuerza máxima es muy parecida entre el experimento y el modelo analítico de 42.38, y donde hay ciertos criterios de divergencia es en la distorsión máxima que estos ingenieros obtuvieron, que llega hasta el 6%, y debido a que al nivel de incertidumbre que nosotros manejamos con las condiciones automáticas para el modelo analítico. Y a su vez hicimos una serie de consideraciones o de calibraciones contra pruebas experimentales del mismo estudio de Verderame y colaboradores, para poder obtener estos ciclos histeréticos para vigas y para columnas, y poder calibrar cuáles son los diferentes parámetros con los cuales nosotros tenemos que alimentar el programa para que sea acorde a la realidad. Esas articulaciones, que generalmente están asociadas a flexión o a un momento, también pueden ser asociadas a carga axial en el caso de los contravientos, que en este caso utilizamos la investigación de Black y colaboradores del 80, donde vemos una buena correlación entre los resultados que se reportan de los experimentos contra los resultados reportados en nuestra calibración analítica. Otro tipo de rótulas que nosotros podemos definir son aquellos modelos por fibras, en el cual vamos a pensar en una viga donde partimos a la viga en una serie de rebanadas de jamón, y cada una de esas series de rebanadas de jamón pues va a tener una cuadrícula donde nosotros podemos revisar qué es lo que le está pasando a cada una de esas cuadrículas. Tienen una serie de consideraciones analíticas del por qué es importante utilizar este tipo de modelado de fibras, pero nosotros vamos a poner el caso de un ejemplo práctico. Vamos a pensar en este muro compuesto, en el cual va a tener el alma con un cierto espesor, con barras de número 4, y en los elementos de borde vamos a tener unas columnas con barras de número 8. Desde el punto de vista analítico, nosotros podemos modelar como dos modelos independientes. Uno donde estamos utilizando un elemento área, que sería el muro, y los elementos frame, que serían las columnas. Y el segundo, con un solo elemento de General Beam, donde está integrado todo este muro como si fuera un solo elemento y no tres, como el que está en la parte de arriba. Desde el punto de vista analítico de los resultados, son muy similares entre sí en función de obtener desplazamientos, periodos y elementos mecánicos, pero en el comportamiento no lineal es mucho mejor cuando nosotros lo asociamos a una rótula distribuida o una articulación modelada por fibras, que si lo consideramos como una rótula concentrada. ¿Por qué? Porque a partir de esta rótula distribuida nosotros podemos hacer diferentes consideraciones para el nivel de confinamiento que van a tener las columnas, el nivel de confinamiento que va a tener el muro en su parte central, la distribución de acero de refuerzo que va a ser diferente en cada una de las áreas. Al final vamos a obtener este ciclo histerético para nuestro muro en particular, vamos a tener el nivel de daño a lo largo de la altura del muro, y vamos a tener el nivel de daño a lo largo de cada una de las rebanadas que nosotros consideramos, donde podemos ver si el concreto se encuentra elástico, si se está agrietado, o si las barras de acero de refuerzo han fluido o se están comportando de manera elástica. Entonces, dependiendo del nivel de detalle con el cual nosotros queramos utilizar esas rótulas o estos mapeos de fluencias inelásticas, pues va a ser el tipo de articulación que es sugerido para utilizar. Obviamente, utilizar un modelo de fibras, el nivel computacional es mucho mayor que utilizar un modelo de rótula concentrada. Entonces, son las consideraciones que hay que tomar en cuenta.
Cuando nosotros nos metemos más de lleno a este enfoque basado en desempeño que está dentro de la normativa, pues lo vamos a ver en una primera instancia en términos de el periodo de retorno de nuestro sismo de diseño que vamos a utilizar. Entonces, los niveles de desempeño que vemos aquí es una limitación de daño a los elementos no estructurales o que la estructura se comporte elástica, o un nivel de desempeño de ocupación inmediata, de seguridad de vida y de prevención del colapso. Y estoy enmarcando en color amarillo, o aquí con el recuadro en rojo, que dependiendo para una estructura del grupo B, que generalmente son las estructuras que nosotros diseñamos, que para una intensidad sísmica de diseño frecuente, esa limitación de daño estructural va a ser para la revisión de distorsiones, para un nivel de desempeño de seguridad de vida, va a ser de revisión de distorsiones y diseño por resistencia, donde el nivel de Q tiene que ser mayor a 1, es decir, un Q de 2, un Q de 3, un Q de 4, y si nosotros queremos utilizar el nivel de desempeño de prevención del colapso para un sismo infrecuente, pues esta revisión es optativa y se tiene que hacer con una evaluación basada en desempeño. En términos del espectro, lo que nos indica es de que para el sismo infrecuente y la limitación de daño no estructural, tenemos que afectar a nuestro espectro elástico por el factor de KS, que este factor de KS depende exclusivamente del periodo del suelo, y que cuando vamos a utilizar un nivel de desempeño de seguridad de vida para el sismo base de diseño, pues vamos a tomar nuestro espectro elástico y lo vamos a reducir por nuestro parámetro de utilidad, que es el parámetro Q, y por el parámetro R', que sería el de sobreresistencia. Cuando vamos a utilizar un nivel de desempeño de prevención del colapso, pues tenemos que utilizar una serie de acelerogramas que vamos a comentar también en detalle más adelante. En otras palabras y como ejemplo práctico, nosotros vamos a tener entonces nuestro espectro elástico y a partir de este vamos a hacer las reducciones correspondientes dependiendo las revisiones que nosotros vayamos a hacer. Entonces, si vamos a revisar en una primera instancia qué es lo que le está sucediendo para limitar el daño no estructural o para las condiciones de servicio que le llamamos en la versión del 2020 o en la versión del 2017 de la NTC, pues simplemente la reducimos por KS. Esa reducción es la misma bajo todo el rango de periodos que nosotros vamos a utilizar del espectro. Y cuando vamos a utilizar nuestro sismo para seguridad de vida, pues reducimos por Q y por R. Este sería nuestro espectro de diseño. Sin embargo, si nosotros vamos a utilizar ese mismo sismo de base de diseño para seguridad de vida, que es este en color rojo, vean que hay un leve cambio, hay un cambio bastante fuerte entre las ordenadas espectrales que vamos a utilizar para un nivel de desempeño de ocupación inmediata, que es el de color azul, contra el nivel de desempeño de seguridad de vida, que es en color rojo. Entonces, esta diferencia de ordenadas espectrales va a ser la disipación de energía del sismo a partir del daño controlado de los diferentes miembros estructurales de nuestro edificio. Y vean que el cambio se hace más perceptible para la misma zona, cambiando el sismo base de diseño a un sismo infrecuente, este que es el de ocupación inmediata, que sería el que compararíamos contra este en azul, contra el sismo infrecuente para seguridad de vida, que compararíamos con este en rojo. Entonces, esos cambios que nosotros vemos van en función no solo de las ordenadas espectrales, sino también del rango de periodos del inicio y del fin de la meseta que nosotros vamos a tomar en cuenta. Entonces, todas estas consideraciones lo podemos utilizar dentro del programa de MIDA 100 y vincularlos a partir de una API para que el programa calcule en automático dependiendo del nivel de desempeño estructural y dependiendo del tipo del sismo base de diseño, del sismo infrecuente que nosotros queramos utilizar. Si nosotros nos ponemos a comparar lo que obtenemos desde el SACIT, de la versión del 2020 y la versión del 2023, para una misma ubicación, vamos a ver de que las ordenadas espectrales no cambian para el espectro elástico, pero sí hay cambios en lo que sería el inicio y el fin de la meseta. Vean que para una zona A o una zona de terreno duro, el inicio es en 0.4 segundos, el fin es en 1.4 segundos y para el nuevo SACIT del 2023, este cambia hasta 0.9 y 2.2. Tenemos un desplazamiento de esa zona de la meseta y una amplificación de la zona donde va a estar la meseta. Lo que es importante ver es de que estos espectros de diseño, y vamos a tomar en cuenta el amarillo, que sería el de QD2, hay una reducción en las ordenadas espectrales que nosotros vamos a utilizar para el diseño del edificio en la misma zona con las mismas consideraciones. Y esto tiene un punto importante y les vamos a comentar por qué.
El espectro elástico que vamos a comparar aquí, que es el verde y el azul para esta zona en terreno rocoso, vemos que las ordenadas espectrales para la parte de la meseta es la misma. Hay un cambio en el desfase de la meseta, que era lo que estábamos comentando, y aparece un nuevo nivel de sismo, que sería el sismo infrecuente, para que es en esta nueva versión de la norma del 2023, generalmente asociados a un diseño para grupos de importancia o un edificio de un grupo A o de un alto grado de importancia, que antes nosotros lo que hacíamos era simplemente multiplicar por un factor que, si no mal recuerdo, era 1.3 y 1.5, y que ahora, además de esa amplificación de las ordenadas espectrales, vamos a tener un desfase en el rango de periodos de la meseta. Entonces, si nosotros tenemos que el periodo de la estructura son para el asociados al desplazamiento en X y al desplazamiento en Y, son estos puntos en rojo, pues vamos a ver que para la versión del 2023 vamos a tener mayores ordenadas espectrales a la que hubiésemos tenido para la versión del 2020 en el modo principal o en el modo fundamental perdón, en el segundo modo de vibrar para nuestro edificio. Sin embargo, cuando nosotros comparamos los espectros de diseño, que sería este espectro en verde y este espectro en azul y rojo, pues son un tanto parecidos entre sí, en estos rangos de periodos, pero que para periodos más cortos, pues vamos a tener una diferencia significativa. Y esto es un punto importante a comentar debido a que en esta nueva versión de la norma desaparece las consideraciones del factor alfa, que era nuestro factor de irregularidad, que variaba en punto .9, punto .8 y punto .7, y que ahora se trata de manera diferente, no en la resistencia, pero sí en la limitación del desplazamiento o en la limitación de las distorsiones de entrepiso que vamos a tener. Y a manera de ejemplo, vamos a tener este caso de estudio, donde tenemos una estructura irregular. Esta es una estructura en planta, perdón, esta es la ejemplificación de la planta del edificio con sus medidas longitudinales que vamos a tener en cada una de las crujías, y que en altura también vamos a tener una irregularidad en elevación con un doble entrepiso en este primer nivel de 6 metros, luego dos de 5 metros, 6 de 3.8, 6 de 4.20 y finalmente el de 3.8. A grandes rasgos vamos a tener casi 68 metros de altura del nivel de piso hacia arriba y casi 13 metros divididos en 4 niveles de sótanos que vamos a tener aquí para el edificio en cuestión. Entonces, para la consideración del diseño a resistencia de nuestro edificio, lo que hacemos es una metodología muy similar en el cual vamos a inducir el espectro de diseño, podemos hacer el diseño de los diferentes elementos estructurales, pero cuando vamos a considerar esa irregularidad que en la versión del 2017 y la versión del 2020 afectaban a partir del parámetro alfa, en nuestra nueva versión ya no va a ser necesario. Ahora lo que nos va a afectar es la limitación de la distorsión máxima permisible. Entonces, hay dos condiciones de irregularidad muy importantes, que es esta, la irregularidad por torsión, que está considerada a partir de los desplazamientos que se tengan bajo las acciones de diseño, que no excedan más de un 15% del desplazamiento lateral promedio de los extremos de la planta en la dirección de análisis, y está denotado por estas consideraciones. Entonces, si se queda entre un 15 y un 30%, va a ser irregular. Si es mayor a un 30%, va a ser fuertemente irregular. Nosotros podemos tener dentro del programa estas tablas que nos calcula de manera automática esas diferencias de desplazamientos en los extremos contra los valores promedios para indicarnos si es irregular o regular, o bien nosotros podamos tener nuestras propias hojas de cálculo donde podamos revisar esos criterios que nosotros estamos comentando. El segundo punto a revisar es esta irregularidad en elevación, que está asociado a cambios bruscos de la rigidez lateral, que van asociados a posibles pisos suaves dentro de nuestro edificio. Tenemos límites ahí de que no rebasen que no sean menores a un 85% de la rigidez lateral del piso de arriba, o mayores a un 30%, igual entre la rigidez del piso que estamos evaluando contra el de arriba, o bien consideraciones de fuertemente irregular, donde vean que afectan hasta un 33% la distorsión máxima permisible. Cuando tenemos esos cambios bruscos de irregularidad, principalmente asociado a un piso suave, donde podemos utilizar este nivel de planta baja como estacionamiento, que es muy común ver en las edificaciones en Ciudad de México, y que fueron estos tipos de estructuración que nosotros vimos en los daños del sismo del 2017, que requerían un mayor nivel de reparación, o incluso que no estaban asociados a efectos de reparación y que su demolición era inminente.
Entonces, lo mismo, podemos comparar estos diferentes criterios para revisar el piso suave y que la parte importante aquí es que si son fuertemente irregulares, ya sea por estos cambios de rigidez, hola, hola. Sí se oye. Ah, ok, perfecto. Perdón, es que vi que me apareció aquí de que se me fue el internet un rato. Entonces, continúe. Continúo, perdón. Entonces, si son fuertemente irregulares en torsión o fuertemente irregulares por estos cambios bruscos de rigidez, además de la reducción de la distorsión máxima permisible, hay que utilizar un análisis no lineal paso a paso para hacer esta evaluación basada en desempeño. Entonces, ¿qué eran las consideraciones que aquí estábamos viendo y asociadas a la tabla eh, bueno, esta que no coloqué aquí, o esta tabla C5.6.3. Cuando nos vamos a ver, viene un factor muy importante en las estructuras de concretos, tenemos que revisar agrietando o sin agrietar, o es decir, con la inercia gruesa de los elementos. Entonces, aquí tenemos una comparativa entre las distorsiones sin el agrietamiento de vigas y de columnas y las distorsiones asociadas al agrietamiento de vigas y columnas también. Y vemos un cambio brusco y que las distorsiones que se están presentando están por encima de un 5%, es decir, un 0.05, cuando nuestra distorsión máxima permisible para esta estructura que está diseñada con un Q de 2 y que es fuertemente irregular, está asociada a un 0.075 de este límite, ¿no? Que nosotros estamos viendo acá. Estos cambios de agrietamientos y estas amplificaciones excesivas en los niveles de distorsión que nosotros podemos obtener se debe principalmente a que el factor que vamos a utilizar para agrietar a vigas y columnas en comparación a lo que teníamos en la versión del 2017 o la versión del 2020 han sufrido un cambio drástico, ¿no? Por ejemplo, para las vigas y los muros, nosotros considerábamos un valor de 0.5 en la versión del 2017. Ahora tenemos que utilizar un valor de 0.35. Y para el caso de las columnas, utilizamos un valor de 0.7 y ahora tenemos que utilizar un valor de 0.5. Entonces, es mucha pérdida de rigidez para la evaluación de estas distorsiones entre piso y que tenemos métodos alternativos como lo que ustedes pueden ver al lado derecho de la pantalla, asociados a la tabla 3.3.4.3 donde nos instan a utilizar estas fórmulas que van asociadas principalmente al área de acero y al área gruesa, o bien a las cuantías de acero de refuerzo que nosotros vamos a utilizar, y que pueden variar, por ejemplo, para los factores para columnas y muros entre un 0.35 y un 0.875, y para el caso de las vigas un 0.25 y un 0.5, para tomar en cuenta valores más cercanos a lo que utilizábamos en las versiones del 2017. Entonces, esta reducción de la rigidez, cuando nosotros comparamos los periodos con un modelo de inercia gruesa, que para el edificio teníamos de 3.2 segundos, pasa a estar hasta 4.31 segundos, que si nosotros hacemos esta correlación entre uno y otro, pues vamos a ver de que vamos a tener una amplificación de los periodos de un 35% utilizando las magnitudes o las condiciones que vienen en este nuevo reglamento. Obviamente, esa amplificación del periodo va a hacer que la estructura sea mucho más flexible y que nuestras distorsiones pues se disparen, ¿no? Hasta, para este caso, de estar cercano a más del 5% en la dirección más flexible de nuestro modelo. Entonces, si nosotros hacemos el diseño por existencia de este edificio, pero no lo corroboramos con el diseño por deformación, es decir, no respetamos estas distorsiones máximas entre piso, podemos evaluarlos en función de un análisis estático no lineal, donde este análisis estático no lineal, a pesar de que es una de las metodologías para revisión que se encuentran dentro del capítulo 6.5, viene limitado al porcentaje de masa que va a estar asociado al modo principal en la dirección de análisis, que debe ser más del 85%. En este caso no lo cumple, pero aún así queríamos ver más o menos si llegaba al desplazamiento objetivo o al desplazamiento máximo asociado a nuestro sismo de Eisenberg. Entonces, vamos a tener aquí diferentes perfiles de fuerzas, donde vemos en color o en líneas continuas, este azul y este naranja, las fuerzas asociadas a las fuerzas de inercia del modal espectral, y en línea discontinua las fuerzas que nosotros obtenemos de un análisis estático.
Entonces, cuando comparamos, vemos de que las fuerzas se amplifican, el perfil de fuerzas es diferente, pero si nosotros diseñamos con un modal espectral, entonces las fuerzas de inercias que le vamos a inducir para este análisis estático no lineal, pues deben ser las mismas con las que diseñamos. Y entonces, esta metodología pasa a ser un análisis pushover a un análisis pushover modal, que está ampliamente documentado principalmente por Chopra, por Goel y colaboradores, como un método de análisis donde podemos tomar en cuenta efectos de modos superiores de nuestro edificio. Y lo que vamos a ver entonces es, vamos a obtener en una primera instancia estas curvas de capacidad, donde graficamos el cortante basal, es decir, al nivel cero, contra el desplazamiento en la azotea de nuestro edificio. Debido a que nuestro edificio no es regular, es irregular, pues vamos a tener las curvas de capacidad en la dirección positiva y negativa del sismo, y que a partir de esto, como lo hacíamos con nuestro cilindro de concreto, vamos a utilizar estas idealizaciones bilineales donde vamos a obtener cuál es el esfuerzo o el punto de fluencia contra el punto último, y a partir de una correlación entre el desplazamiento último y el desplazamiento de fluencia, obtener estas ductilidades, y entre el nivel de el cortante de diseño y entre el cortante de fluencia, nuestro valor de sobreresistencia, que son estos valores que tenemos aquí, entonces de 2.43, de 2.61, que vemos de que la ductilidad positiva contra la ductilidad negativa tiene leves diferencias, las sobreresistencias son de 2.43, y que para la curva de capacidad en la dirección en Y, vemos que es más dúctil en la dirección negativa que en la dirección positiva, y obtenemos mayor nivel de sobreresistencia en la dirección positiva que en la negativa. Entonces, para estructuras asimétricas, estas diferencias pueden ser más notorias que para esta, que a pesar que es irregular, pues después del nivel 4 o del nivel 5 ya mantiene cierto nivel de regularidad. Entonces, también podemos revisar estos mapeos de fluencias inelásticas asociados a los diferentes niveles de desempeño, que es el de ocupación inmediata, seguridad de vida, prevención del colapso y el colapso. Pero lo que es más importante, estos valores de ductilidad que nosotros supusimos que iba a ser de 2 para el diseño, pues con el redondeo de las secciones, con el redondeo del área de acero de refuerzo que va a llevar asociado a un cierto número de barras de refuerzo, de un cierto diámetro especificado, pues hacen de que puedan desarrollar ligeramente una ductilidad mayor a la que nosotros supusimos. Y vean que supusimos de 2, está alrededor de 2.61, y el nivel de sobreresistencia también, que estamos suponiendo de 1.75, pues está desarrollando mucho más, ¿no? Aproximadamente 2.5. Entonces, este mapeo de fluencias inelásticas, lo que yo tengo que cuidar es de que todos queden en un nivel de seguridad de vida. Es decir, que el color que debo tener debería ser azules y verdes, pero no colores amarillos como los que están acá, porque estos ya están asociados a un nivel de prevención del colapso. Es decir, tiene una pérdida de rigidez, y además de eso pueden tener una pérdida de resistencia. Se vuelven inestables ante cargas laterales esos miembros estructurales. Si nosotros partimos y vemos lo que le está pasando en la dirección X positiva, es decir, de que se empuja de izquierda a derecha, o en la dirección X negativa, donde empujamos a la misma estructura pero de derecha a izquierda, pues vemos de que el mapeo de fluencias inelásticas tiene leves diferencias, pero que en la zona donde se presentan las máximas distorsiones, pues es la zona donde vamos a esperar un mayor daño también asociado a este. Ahora, si nosotros vemos lo que le pasa en la dirección contraria, pues vamos a ver un comportamiento muy similar, pero que para este análisis estático no lineal, pues estaría dañándose de más del que nosotros estamos suponiendo para esas condiciones. Ahora, este análisis estático no lineal para la estructura en cuestión, los resultados los debemos tomar con ciertas reservas, debido a que el modo principal no alcanza el 85% de la masa, y tenemos asociados efectos de torsión y modos acoplados también entre desplazamientos y torsiones, pero nos da una idea de que puede llegar al nivel de desplazamiento máximo esperado para la estructura, es decir, de que no va a perder estabilidad o no va a llegar a un nivel de colapso. Estos son los niveles de distorsiones. ¿Se acuerdan que con nuestro análisis modal espectral, con las inercias agrietadas, llegábamos casi hasta un 5%? Pues bueno, lo que nosotros estamos viendo con este perfil de distorsiones para nuestro análisis pushover es de que llega a más de un 1.5%, pero por debajo del 2%. Rebasa el límite permisible que nosotros vamos a tener, pero estos valores son más acordes, ¿no?, a lo que nosotros esperaríamos. Lo que es más importante es de que esta diferencia entre las distorsiones está asociada a que hay algunas vigas que están elásticas
mientras que en la suposición del modal espectral todas perdieron ya un 65% de la inercia gruesa, y en el caso de las columnas, que nosotros suponemos que pierden el 50% de la inercia, en este caso se están comportando de manera elástica y lo vemos porque están asociados a una rótula en color azul. Entonces, esas diferencias de suposiciones entre un análisis modal espectral y un análisis pushover, pues hacen que los niveles de distorsiones ya no se disparen, ¿no? Hasta el 5%. Ahora, si nosotros vamos a pasar a este análisis dinámico no lineal paso a paso, que es el que debemos utilizar para evaluar el desempeño, que está aquí en el capítulo 7.4, es importante mencionar que lo debemos utilizar cuando las estructuras sean altas, es decir, más de 80 metros de alturas para edificios fuertemente irregulares, más de 100 metros de alturas para estructuras irregulares o más de 120 metros de alturas para estructuras regulares. O bien, si el periodo fundamental es mayor a 5 segundos, que en este caso está muy cercano a 6, también edificios muy altos, se tienen que utilizar este tipo de análisis para la evaluación, independientemente que hayamos diseñado con el modal espectral, o si son estructuras fuertemente irregulares por torsión o en elevación, como lo que estamos viendo aquí, ¿no? Estructuras con formas raras o con interrupción en los diferentes entrepisos que hacen de que tengamos acoplados o fuerte interacción en la rotación también de nuestro edificio. Otros tipos de edificios que hay que considerar son cuando tenemos la adición de disipadores histeréticos de energía en sus diferentes tipos, que no solamente están asociados a estos contravientos restringidos contra pandeos, sino pueden ser eh, disipadores del tipo HADAS, disipadores del tipo TADAS u otros, ¿no? Que han salido ya de diversas investigaciones analíticas y experimentales. O si nuestro edificio tiene elementos de aislamiento sísmico, que pueden ser aisladores elastoméricos, aisladores de péndulo de fricción, de triple péndulo de fricción, pues también tenemos que evaluarlos con estos tipos de análisis como los que estábamos comentando, los análisis dinámicos o lineales paso a paso, para hacer la evaluación basada en desempeño. Y lo primero que hay que hacer es hacer un análisis de intensidad sísmica. El SACIT nos da una serie de registros de aceleración sintéticos que varía dependiendo del periodo del suelo. Si el periodo del suelo es menor a un segundo, nos da 8, 4 de profundidad intermedia, 4 de subducción. Y si el periodo del suelo es mayor a un segundo, nos va a dar 12 pares de registros de aceleración, 4 de profundidad intermedia y 8 de subducción. Con estos registros de aceleración hay que procesarlos antes de introducirlos directamente al programa, porque vamos a hacer un filtrado por pasabanda para quitar frecuencias por debajo de 0.05 Hz o mayores de 30 Hz, y además de eso hacer una corrección de línea base para no inducirles deformaciones residuales a nuestro edificio, producto de un mal procesamiento de la señal, sino si las va a tener va a ser por el producto del daño de nuestro edificio, y también hacer un procesamiento a partir de la intensidad de áreas para que respete casi el 99.98% de la energía a nuestro sismo, pero que esa reducción en intensidad de áreas pasa a tener un sismo de 209 segundos a 83 segundos, donde hacemos una reducción de 126 segundos. Entonces, esto es muy importante porque acortamos el sismo que nosotros vamos a utilizar y no le quitamos energía, es decir, podemos ver qué es lo que le está pasando. Entonces, lo que nosotros vamos a ver para una zona A, donde los periodos del suelo son menores a un segundo, son estos 8 pares de registros de aceleración en las direcciones este-oeste y norte-sur, y le tenemos que inducir a nuestro modelo tridimensional. Lo que tenemos que sacar también son factores de amplificación, donde los espectros de pseudoaceleración los vamos a combinar con la fórmula que nosotros estamos viendo acá, por familia y por época. Por eso tenemos separados los sismos de profundidad intermedia y los sismos de subducción, donde en color azul vamos a ver el promedio de los de profundidad intermedia, en color azul aquí también el promedio de subducción, y esos espectros de pseudoaceleración promedios tienen que estar por encima del espectro de profundidad intermedia y del espectro de subducción que nos da el SACIT. Es por eso que tenemos que utilizar estos factores de amplificación, que en este caso varían desde 1.2 hasta 1.0, para que al final, cuando volvamos a obtener el promedio, en el rango de periodos de interés, el promedio en azul de profundidad intermedia quede por debajo del espectro de peligro uniforme de profundidad intermedia, que nos da el SACIT, y lo mismo hacemos para los de subducción que estamos viendo acá. Entonces, ya con esos factores de escalado, se los colocamos al programa
y vamos a ver distintos criterios de aceptación. Lo mismo, ¿no? Vamos a ver estos criterios de mapeos de fluencias inelásticas, donde los de profundidad intermedio, que afectan principalmente a los de periodo corto, en este caso este periodo largo, va a quedar casi elástico, pero los de subducción son los que le afectan un poco más y que vamos a tener diferentes niveles de daño. El nivel 1 asociado a un nivel elástico, el nivel 2 a ocupación inmediata, el nivel 3 a seguridad de vida, el nivel 4 a prevención del colapso y el nivel 5 cuando nuestro modelo o la articulación plástica pues, está completamente dañado. Entonces, lo que tenemos que cuidar es que quede en un nivel 3, tanto para cada uno de los registros de aceleración, y vamos a tomar estos marcos de referencia que nosotros estamos seleccionando aquí en rojo. Si hacemos ese corte, ¿no? Para lo que le está pasando a nuestro edificio, tanto para un análisis pushover como un análisis dinámico paso a paso no lineal, pues lo que vamos a ver es que hay una amplificación del daño que nosotros estaríamos esperando con un análisis pushover en comparación con el mismo edificio, con el mismo nivel de armado, para el máximo sismo que le produce un mayor daño en esas condiciones, que es lo que estamos viendo acá. Y lo mismo está ocurriendo con este mapeo de fluencias inelásticas, comparando el pushover contra el dinámico paso a paso no lineal para la dirección en Y. Y en este vemos de que prácticamente nuestro edificio queda elástico en esa dirección y que en ese estábamos esperando un daño mayor. Si nosotros asociamos este nivel de daño, entonces vamos a ver de que los ciclos histeréticos pues apenas si rebasan, ¿no? Ese comportamiento elástico y que nuestra suposición es la adecuada dependiendo del nivel de deformación, porque esa condición que tenemos aquí de un envolvente bilineal, que es lo que estamos tomando en cuenta aquí, que bueno, viene dentro del capítulo 7.4.2 de modelación del sistema estructural, nos indica que el comportamiento histerético de los puntos de no linealidad podrá considerar un envolvente lineal, que es esto, y un comportamiento cíclico sin degradación de resistencia, pero sí de rigidez, cuando las demandas de distorsión del sistema estructural, estimadas con los análisis dinámicos no lineales paso a paso, no exceden la distorsión límite, indicadas en el capítulo 4.3. Y segundo, cuando las demandas no lineales en los puntos de plasticidad concentrada o en los elementos estructurales no excedan la capacidad de deformación correspondiente al de desempeño de seguridad de vida, es decir, esta línea en amarilla. Estas suposiciones son buenas que nosotros lo tengamos en cuenta para que las condiciones analíticas que nosotros le estamos induciendo en el programa se apegue lo más cercano a la realidad. Cuando nosotros revisamos estas condiciones de distorsión para el nivel de 0.075 que nosotros estábamos evaluando, pues vemos que los sismos de profundidad intermedia, para cada uno de esos sismos y para el promedio del mismo, no rebasan los límites permisibles y tampoco para los de subducción, que vemos en color azul con los rombos en amarillos, que sería el promedio de los 4 sismos de subducción en cada una de las direcciones, y no rebasan ese 0.075 y lo que es, perdón, 0.0075 y lo que es más importante, el sismo el de sub 0.2, que es el que le hace más daño a nuestro edificio, pues no rebasa ese límite tampoco. Cuando nosotros hacemos una comparativa de diseños a diferentes niveles de ductilidad, es decir, qué le pasa a ese caso de estudio cuando lo diseñamos con un QD2, cuando lo diseñamos con un QD3 o cuando lo diseñamos con un QD4, pues vamos a ver un cambio en los periodos, debido a que las condiciones de diseño que nosotros estamos esperando son más estrictos en el QD4, sobre todo la parte de a nivel de cortante y a nivel de flexión en las columnas principalmente, y vemos un ligero incremento en el peso propio que vamos a tener en nuestro edificio, que pasa de 18.437 toneladas para una ductilidad baja, 19.312 toneladas para una de ductilidad intermedia contra 19.813 toneladas para un diseño con una ductilidad alta. Si nosotros hacemos esa relación entre el peso propio que tenemos en el sistema estructural con las diferentes ductilidades, pues vamos a ver de que vamos a tener un incremento de un 7%, 7.5% aproximadamente, cambiando el nivel de ductilidad. Y esto es importante mencionarlo porque la variación del nivel de ductilidad no solo va asociado a la reducción de las ordenadas espectrales, sino también al incremento de esos requisitos de diseño por resistencia y de condiciones geométricas de nuestros elementos estructurales, cuando tenemos una ductilidad alta para asegurar que nuestro edificio va a tener la capacidad suficiente para ese gran nivel de deformación. Entonces, partiendo de esta condición, de esta relación demanda contra capacidad para los distintos niveles de ductilidad, donde un color rojo son las columnas que no nos cumplen con los niveles de resistencia,
y en color amarillo que se quedan entre un 75% y un 100%, lo que nosotros vamos a observar es de que los desplazamientos son muy parecidos entre sí, independientemente que sea una ductilidad baja, ductilidad intermedia o ductilidad alta. Para los de profundidad intermedia, asociados a los desplazamientos X y los desplazamientos en Y, pero que para los sismos de subducción, que son los que más afectan a este edificio, ¿no? Que tiene un periodo aproximadamente de 3.2 segundos, el sismo del sub 02 es el que más le afecta en desplazamientos, en el X positivo y en el X negativo, y lo mismo ocurre para la dirección en Y. Entonces, ese sub 02, que es el que más lo desplaza y el que va a estar asociado a una mayor cantidad de daño, es el que vamos a evaluar de manera detallada. Cuando nosotros estamos revisando las distorsiones, obviamente a un mayor de nivel de deformación, es también mayor la magnitud que vamos a tener para esa distorsión máxima permisible, que va desde 0.0075, 0.01 y 0.015, que es lo que estamos viendo aquí, y que nuestro perfil de distorsiones va cambiando porque la estructuración de nuestro edificio es diferente también. Entonces, para los sismos de profundidad intermedia, pues quedan por debajo de ese nivel, pero para los sismos de subducción, vean que el que se queda más ajustado a ese nivel de deformación límite permisible es el que tiene un Q de 2, y lo vemos para la dirección en X y lo vemos para la dirección en Y. Sin embargo, cuando nosotros asociamos ese registro de aceleración, que es el sub 02, el que más daño le hace a nuestro edificio, lo que vamos a ver en pantalla es de que el diseñado con una ductilidad baja, pues va a asociar niveles de daño pequeños, ¿no? O bajo ciertas condiciones a las vigas principalmente de nuestro edificio, y se va a quedar en una zona de ocupación inmediata, pero uno diseñado con una ductilidad intermedia de QD3 ya pasa a tener daños de seguridad de vida y daños de prevención del colapso en esta zona, pero uno de ductilidad alta incluso va a tener elementos que se van a dañar completamente, es decir, ya no van a aportar ningún tipo de rigidez y lo único que van a estar aportando es peso al edificio. Entonces, a pesar que cumplimos con las condiciones de resistencia del modal espectral y a pesar que cumplimos con los niveles de deformación de nuestro análisis dinámico paso a paso no lineal, lo que vamos a esperar para cuando diseñamos con una ductilidad alta, si no respetamos los niveles de deformación que vienen incluidos dentro de la norma, es una gran cantidad de daño donde un proyecto de reparación puede ser inviable, ¿no? Y en el dado caso que sea viable, pues va a requerir de que cerremos la estructura mientras duren los trabajos de reparación y que eso sea una pérdida económica para el dueño del edificio. Entonces, y lo vemos tanto en la dirección X principalmente, en esta, que es la que más nos afecta, pero también lo vemos en la dirección en Y, donde con una ductilidad baja prácticamente el comportamiento del sistema estructural es elástico. Con una ductilidad intermedia tenemos un daño incipiente, pero con una ductilidad alta, ese daño va asociado a un nivel de seguridad. Entonces, no sé si haya preguntas, comentarios hasta este punto. Con gusto los podemos como atender. Perfecto, Horacio. No, pues muchas gracias. Bastante extenso el tema, bastante interesante. Creo que alguien que conocemos muy bien, tú y yo diría, se acabaron los amantes de la destrucción. Sí, Y, definitivamente. Ajá. y también diría, pues ahora sí parece que el reglamento te demanda que sepas sí o sí ingeniería sísmica, ¿no? Como él dice. Pero bueno, no, a mí me parece bastante interesante. Me quedó una duda, porque veo justamente lo que dices, ¿no? O sea, Ujú. agrietas tu sistema. Y algo importante que se notaba exactamente es, tú agrietas tu sistema, los que creemos o no creemos en el agrietamiento, pues al final el reglamento lo solicita y flexibilizas tu estructura. Así es. Entonces me queda un poco de duda si tú crees, o bueno, pido tu opinión, que el incremento de meseta, porque el incremento de meseta en suelo duro, pues parece de un suelo medio o medio flexible, ¿no? Si Sí. tú crees que ese incremento se deba justamente a que sabes que flexibilizas tu estructura y entonces de esta manera proteges para que pues, al final te exige diseñar con la máxima demanda, ¿no? Con la meseta. Entonces, ¿tú crees que se deba a eso o no va correlacionado? Sí, yo creo que va correlacionado a dos aspectos. El primero de ellos es lo que nos estás comentando, de que vamos a flexibilizar demasiado el edificio y entonces prácticamente vamos a obligar a que la ordenada espectral que le tome en el diseño sea mucho mayor o incluso quedemos en la meseta, ¿no? Para esas condiciones.
Y lo otro es de que lo que ahorita está fuertemente en debate es que si esos niveles de agrietamiento que vamos a utilizar para el diseño del edificio son realmente acorde, ¿no? A lo que estaríamos esperando en el daño de los elementos. Desde un punto de vista de seguridad a los ocupantes, pues está a favor, ¿no? Porque lo que vamos a ver era lo que indicabas de se acabaron los amantes de la destrucción, a llevarlos a niveles de utilidades altas, esperar, ¿no? De que toda la energía del sismo se disipe con un daño excesivo en vigas principalmente y quizás en algunas columnas, pero va a hacer que se encarezcan el diseño de las edificaciones asociadas a esa seguridad, ¿no? De que vamos a proveer a los ocupantes, de que la estructura no solo no se va a caer, sino que no se va a dañar y no van a perder el patrimonio para aquellos que compraron un departamento y que están diseñados, ¿no? A un nivel de utilidad alta. Lo otro también que es importante y que no ahondé tampoco en el tema es de que esta nueva versión de la NTC da ciertas ventajas cuando vamos a utilizar un tipo de dispositivo de control de la respuesta sísmica. Es decir, me permite niveles de distorsión más grandes, me permite también hacer consideraciones para que el diseño no sea excesivamente caro, pero sea uno, sea otro, lo que vamos a llevar es a tomar en cuenta este tipo de evaluación basada en desempeño, donde vamos a necesitar un análisis no lineal pues ya más especializado, ¿no? Dinámico paso a paso. Claro, ¿no? Pues a mí me queda claro y pues muchas gracias por la explicación. Dejo abierto al público. ¿Alguien tiene alguna duda? Buenas tardes, yo tengo una pregunta, si se puede. Sí, claro, hola, buenas tardes, adelante. Sí, buenas tardes. Para el análisis, pushover, hablaba de un desplazamiento máximo esperado. Ese Ujú. desplazamiento máximo esperado, de dónde lo obtenemos? Porque me imagino que tiene que ser consistente con la demanda del modal espectral, ¿no? Sí, así es. Mira, yo lo que generalmente, bueno, lo que yo he visto es de que ese desplazamiento objetivo o el máximo esperado, generalmente algunos utilizan las fórmulas del FEMA, donde vienen una serie de coeficientes para pasar de un modelo de un grado de libertad a un modelo de múltiples grados de libertad. Pero lo que yo hago es, si ya tengo el edificio tridimensional, si ya calculé cuáles son mi envolvente, ¿no? Para sacar ese desplazamiento máximo esperado, donde tomo en cuenta efectos ortogonales, donde tomo en cuenta estos efectos de excentricidades, donde tomo en cuenta el cambio de las excentricidades con signos positivos y negativos. Entonces, desenvolvente con los diferentes factores de amplificación de 1.1, más la regla de 130, más las excentricidades, tomo cuál es el desplazamiento máximo que puede producir bajo el espectro, no de diseño, sino bajo el espectro elástico, que sería mi desplazamiento real, y ese es el que tomo como desplazamiento objetivo, tanto en la dirección X como en la dirección Y. Obviamente, este desplazamiento generalmente se va a presentar al nivel de azotea, que era el edificio, ¿no?, que teníamos ahí, y es la manera en la que yo lo calculo para ser congruente con toda la metodología que tenemos en la NTC. En la parte del reglamento no viene especificado que tiene que ser así, pero si obtenemos ese perfil de desplazamientos con nuestro modelo tridimensional, entonces yo no invitaría a los ingenieros a utilizar las fórmulas del FEMA porque podríamos sobreamplificar, ¿no?, ese desplazamiento máximo objetivo. Ok, gracias. Entonces, ese desplazamiento, si lo calculamos como usted comenta, digamos, Ujú. el comité de las normas lo estaría dando como válido, ¿verdad? Sí, Digamos, porque, en caso de alguna revisión. exacto, porque nosotros calculamos este nivel de distorsión, este que tenemos aquí, ¿no?, sin agrietar y este nivel de distorsión con la sección agrietada. Entonces, lo que dice la filosofía de diseño de la norma es de que cuando nosotros lleguemos al desplazamiento objetivo, pues ya vamos a tener un daño en vigas y en columnas. Digo que en esta nueva versión es bastante excesivo, pero eso es lo que nos dicta el reglamento. Entonces, a ese nivel de daño, obtenemos esos desplazamientos máximos con el espectro elástico. Digo, va un poco en contraposición de un concepto a otro, pero es como el desplazamiento más desfavorable que nosotros vamos a obtener.
Entonces, con ese desplazamiento, lo que vamos a obtener son esas curvas de capacidad y lo que nosotros deberíamos de ver es de que a ese desplazamiento objetivo, pues no se rompa el edificio, ¿no? No tenga una pérdida brusca de rigidez y de resistencia, sino que me pueda seguir manteniendo la ductilidad y que esa ductilidad debe ser consistente con la que nosotros estamos diseñando. Es decir, si suponemos que tenemos una ductilidad de 2, pues no esperaríamos obtener una ductilidad de 4, porque entonces podemos tener ahí una falta de rigidez en algún elemento estructural. De acuerdo, muchas gracias. No, con gusto. Mira, aquí pregunta César Sí, Ulises, también lo conocemos bien. sí, Si sí, podrías claro. ampliar un poquito más la explicación del escalado en los registros de sismos para el análisis dinámico no lineal y qué sucede si no se realiza este escalado. Ah, ok, ok. César, un abrazote hasta, creo que estás en Tijuana o por allá. Lo que nosotros hacemos generalmente, o lo que nos dice la norma, y aquí tengo como una hojita de cálculo, ahora te digo, aquí está. Nosotros vamos a tener una serie de espectros de pseudoaceleración para nuestros registros sintéticos. Esto lo da ya el SACIT. Entonces, esto que vemos aquí en la parte de... No, este no es este. No, miento, miento. Dame un segundo, aquí está. Entonces, el SACIT nos va a proporcionar los acelerogramas de profundidad intermedia y de subducción y nos va a proporcionar también esos espectros de pseudoaceleración asociados a los acelerogramas antes comentados. Vamos a tener estas tres columnas, el de periodos, el de la dirección, yo le llamo este-oeste y norte-sur, pero puede ser la dirección 1 y la dirección 2. Y vamos a obtener estos. Entonces, lo que nos dice el reglamento es de que estos espectros de pseudoaceleración tengo que obtener el promedio, tanto por familia como por época. Entonces, los tengo que combinar, obtengo el promedio y tengo estas condiciones. Si yo no obtengo estos factores de escalado que tengo acá, es decir, que todos los dejo como 1, lo que voy a ver es que ese promedio de sismos de profundidad intermedia y ese promedio de sismos de pseudoaceleras asociados a los de subducción están por debajo del espectro de peligro uniforme que me generan para una u otra familia de sismos. Y es decir, no voy a considerar ese nivel de incertidumbre para las probabilidades de la obtención de estos sismos que me están generando de manera probabilística, ¿no? O estadística. Porque estos son sismos de que no se han presentado, sino que se están obteniendo para un cierto nivel de peligro en la zona donde va a estar desplantado el edificio. Entonces, lo que va a ocurrir es de que si no obtengo estos factores de escalado, es de que posiblemente el nivel de daño que yo esperaría en el edificio llegue a ser mucho menor, porque vean, se amplifica hasta un 20%, pero a la vez, si yo tomo un escalado muy grande, pues lo que voy a hacer es de que ese sismo pues va a dañar severamente a nuestra estructura y que no necesariamente tenga que ver, ¿no? Con el nivel de daño que yo esperaría. Entonces, yo lo que sugiero siempre es de tomar en cuenta como límite superior nuestro espectro elástico y como límite inferior este espectro de peligro uniforme que nos da el SACIT. Yo hablaba de que teníamos que corroborar por familia y por época. Cuando yo obtengo en el SACIT estas condiciones, pues voy a ver este archivo que el SACIT le llama EPU 174. Y voy a ver entonces el periodo, el espectro de peligro uniforme elástico total, el espectro de peligro uniforme para los sismos de subducción y el espectro de peligro uniforme para los de profundidad intermedia. Esos serían las familias, el de subducción y el de profundidad intermedia. Pero también voy a ver qué dice el actual, el de la época 1, época 2 y época 3. Y lo que va sucediendo es este desplazamiento en la parte de la meseta o en la parte de las aceleraciones, tomando en cuenta, si no me equivoco, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, el cambio del periodo del suelo por esta sobreexplotación y el cambio, ¿no? En las propiedades dinámicas que tiene el suelo y que va asociado directamente a los espectros de peligro uniforme que nosotros podemos para esta zona de interés que es la Ciudad de México. Entonces, si no los escalas, no vas acorde al reglamento, puedes tener o subestimar el nivel de daño que vas a tener en los edificios y que no necesariamente vaya acorde, ¿no? a estos cambios que se están teniendo en la Ciudad de México.
principalmente. No sé si haya alguna otra pregunta. Sí, pregunta Francisco, ¿hasta qué tipo de edificios debemos considerar los análisis no lineales? Supongo que se refiere a qué tipo de edificios hay que aplicarle este análisis. Ok. En resumen, antes, en la versión del 2017, estaba asociado a la altura, ¿no? Si era un edificio de más de 80 metros de altura, había que aplicar. Y si estaba por debajo de esto, era con el modelo espectral bastaba. Ahora hay ciertos cambios. O sea, un edificio sigue estando esto del mayor de 80 metros de altura, sigue estando lo de las estructuras con dispositivos de control, pero este inciso C es el cambio más relevante que tiene la norma. Si es fuertemente irregular por torsión o fuertemente irregular en elevación, independientemente de la altura, puede ser un edificio de 15 metros, un edificio de 20 metros, hay que aplicarle este tipo de análisis dinámico no lineal paso a paso. ¿Por qué? Porque esa irregularidad, que muchas veces en un modelo espectral podemos hacer cumplir con resistencia, pero a nivel de distorsiones nunca vamos a cumplir con ese límite permisible, el análisis dinámico paso a paso no lineal me asegura que el nivel de daño que yo podría esperar bajo unas ciertas características de peligro, pues no va a dañar nuestro edificio y lo más importante, no lo va a tirar. Pero digamos de que ahora está asociado, además de la altura, está asociado también a la irregularidad de nuestro edificio, por torsión o por elevación. Y estas irregularidades de torsión y elevación están dentro del capítulo 5, principal, el capítulo 5.2.1. La irregularidad por torsión, si es mayor a un 30%, es decir, si no cumple esta condición, hay que aplicar una evaluación basada. Y en el caso de la irregularidad por elevación o los cambios bruscos de rigidez lateral, si está asociado a un piso suave, ya sea a nivel de planta baja o intermedio, lo mismo, hay que aplicar una evaluación basada en desempeño. Lo que quiere asegurarse el reglamento es de que, ok, vas a cumplir por resistencia, quizás no vas a cumplir como a distorsión, pero independientemente del nivel de distorsión que tú tengas, debe ser lo suficientemente estable uh, para una serie, ¿no?, de acelerogramas que me representen el peligro de la zona donde yo tengo el edificio, pues no lo va a tirar. O sea, se puede dañar levemente para que pueda ser reparable, pero ya no estamos tomando en cuenta ese daño excesivo donde no se cayó, las personas lograron salir, pero se tiene que demoler. Principalmente asociado, yo creo, ¿no?, para esos edificios de departamentos que sufrieron muchísimo daño en el sismo del 2017 y prácticamente perdieron su inversión. Entonces, va asociado a eso. Perfecto. Bueno, después comenta Francisco, uno que preguntó, estructuras y cómo podría empezar a aprender de análisis no lineal. Bueno, pues hay bastantes libros de análisis no lineal. Por ejemplo, pues uno de dinámica estructural bastante bueno, el del Chopra. Creo que ahí es una base para aprender todo esto, ya un poquito más aplicados. Pues no sé, pues yo creo que webinarios como este o cursos es donde se enseña. Por ejemplo, nosotros damos cursos donde también, si no es directamente no lineal, bueno, si no es directamente el tema análisis no lineales, si hacemos análisis no lineales, sobre todo con uso de dispositivos de control o en edificios altos. Entonces, pues ahí te podemos apoyar un poquito orientándote en la práctica, pero la literatura, yo te recomendaría Chopra para empezar a dinámica no estructural, y ahí vas a empezar con todo eso, Francisco. Y después pregunta Miguel, tiene dos dudas. Para estructuras del grupo A tengo que usar espectros segmentados para sismo base de diseño y sismo frecuente. Y la segunda pregunta, ¿cómo podría considerar la interacción inercial y cinemática en un análisis no lineal? Ok, para la primera pregunta, ¿no? Para una estructura del grupo A, necesariamente hay que utilizar los sismos infrecuentes, que está aquí. Esto, la tablita a continuación, ¿dónde lo dejé? Esta tabla 1.1a, que es la matriz de objetivos de diseño, pues nos indica para un sismo infrecuente, está asociado al grupo A. Puedes utilizar el grupo B, pero igual tienes que hacer una evaluación basada en desempeño.
ese base de diseño también está asociado a ese grupo A. Entonces, dependiendo la importancia, ¿no? Si es un edificio con una importancia muy alta, lo que quiere decir es de que después del máximo sismo de diseño, el edificio debe seguir en operaciones, entonces no puede fallar, por lo tanto se tiene que utilizar este sismo infrecuente, que está asociado a un periodo de retorno mayor o igual a 475 años, o sea, estamos pensando en un sismo muy. O bien, el sismo base de diseño con el grupo A, pues asociados a esta condición de ocupación inmediata, es decir, un sismo que se puede presentar en 250 años, pero que a pesar que se presente, pues va a seguir en operación. Entonces, el SACID ya te los da, ya sea uno o sea otro, este base de diseño, este infrecuente. Entonces, no te tienes que preocupar mucho, sino va asociado al objetivo de desempeño que tú fijas con el dueño. Ese es uno. Y la otra, los efectos de interacción inercial y cinemática en la interacción sol-estructura. Si no me equivoco, la cinemática va asociado a a un estudio de mecánica de suelos donde te contemplen las estratigrafías, leyes de impedancia, leyes se me fue el nombre, pero donde tienen que hacer una serie de consideraciones técnicas para que te puedan entregar los registros de aceleración que tú tienes que utilizar o un espectro modal espectral ya modificado, ¿no? Por estas diferentes leyes de atenuación para que puedas utilizar en el diseño del edificio. Las consideraciones inerciales, según yo tengo entendido, es lo más sencillo porque vas al cálculo de la rigidez suelo y que tiene que estar en contacto directo con todo el cajón de cimentación, es decir, no solo asociar un solo resorte, sino es un conjunto de resortes, y el amortiguamiento que ahora en la versión de la norma está asociado a un salto en nuestro espectro de diseño, aproximadamente a un 80% del periodo de vibrar de la estructura. Entonces, para la consideración inercial se puede tomar en cuenta dentro bueno, en este caso, dentro del programa Midrash, pero también se puede considerar dentro de cualquier otro software de análisis y diseño estructural. Y para la consideración cinemática, eso sí, se tiene uno que acercar al geotecnista de confianza para que haga los estudios pertinentes, ¿no? Que nos pide la norma. Sí, exacto. Tal vez más concentrado, más que geotécnico, un estudio de peligro uniforme y vibración ambiental para obtener las respuestas ¿cómo se llama? De histéresis, ¿no? Del terreno y todas las propiedades dinámicas para poder aplicar esos. De hecho, la norma te solicita ciertos valores dinámicos referentes del terreno para poder aplicar la interacción sol-estructura. Como dice Horacio, pues sí, lo inercial es directamente en las ecuaciones, ¿no? Un poquito más difícil, pero obviamente necesitas de base, pues las propiedades dinámicas o en este caso cinemáticas, siendo más específicos que tú comentes. Pero sí, ya, como bien dice Horacio, un estudio técnico que te realice un análisis pues dinámico, ¿no? En el mismo suelo. Así es, del suelo en sí. Sí, que eso sí es otro de interés que, que fuera de mi alcance, honestamente. Bastante bien respondido, creo yo. Salva levantó la mano. ¿Tienes una duda, Salva? Vi que preguntaste algo sobre ahondar en el pushover, ¿no? En el análisis pushover. ¿Algo en particular del análisis pushover? No, después siguió hablando del pushover, ya le entendí que es el análisis, ¿no? Pero mi pregunta va, vi los slides que presentaste y capítulos o muchas incisos de las normas técnicas complementarias de criterios de diseño y vi que tienes mucho. ¿Sacaste todo de esas dos nada más? Sí, O de consideras esos hecho, dos? no, de hecho, toda la presentación y las referencias a los capítulos es solo de la norma de sismo. Porque hace rato vi antes de esta pusiste una que decía criterios de diseño, por eso te pregunté. Sí, es de la parte de sismo, por ejemplo, Ahí esta, está, ahí está, ahí ¿no? está, ahí está. Sí, Criterios generales de diseño y esta es otra norma. no, está dentro Ahí de la viene de también la de sismo. sismo. Ajá, en la de Ok, sismo. ok, Todo lo ok. que está aquí en la presentación está Es puro en la sismo. parte de sismo. Sí, está, Perfecto. digo, la NTC esta del 2023 es muy robusta, son casi 2000 Sí, páginas, ¿no? De, sí, de lectura. 1900 y tantos. Sí, exacto. Y la parte de sismo está, pues, con este nuevo enfoque basado en desempeño.
Ok, sale. Gracias. No, con gusto, ingeniero. No, pues perfecto, creo que no hay más dudas y bueno, si hay más dudas, justamente dejamos aquí en el chat un formato que si nos pueden ayudar a llenarlo sería muy valioso por dos cosas. Una, tener registros de todos los que nos acompañan en estas presentaciones, estas conferencias y seguirles proponiendo más material, tanto de las siguientes conferencias como de estudio, por ejemplo, dudas que surgen aquí con toda confianza, nos acercaremos si ustedes y dos, eso también le sirve a Horacio y a la empresa Midas para tener datos de gente interesada y sobre todo para los próximos webinarios o incluso material que ellos de repente tienen de proporción para poder ampliar conocimiento, como este tipo de cosas. Entonces, si nos apoyan llenando ese formato y teniendo sus datos, será muy, muy, muy valioso y podremos seguir en contacto con ustedes. Igualmente podremos resolver así las dudas que vayan surgiendo ya sea aquí con el doctor Horacio y también en conferencias previas y en conferencias futuras. ¿Ok? Y bueno, pues les repito, también vuelvo a colocar nuestra red de Sí, conexión, donde nos pueden acompañar para las siguientes conferencias, siguientes eventos, cursos. Queremos preparar, justamente estuvimos platicando hoy, queremos preparar algo muy interesante para ahora la fecha de septiembre, que sabemos que se conmemora lo del sismo, tanto del 85 como del 2017, que justamente aquí mencionó Horacio. Entonces será un gusto que nos puedan acompañar y por ahí estaremos compartiendo la información de todo esto. Y bueno, pues, ¿qué más? Pues no me queda más que agradecerle a Horacio por aceptar esta invitación, ahora sí que por enriquecernos con este tema tan interesante y ojalá podamos seguir en contacto con él para resolvernos dudas y todo lo que conlleva. Recordarles a los asistentes, la siguiente conferencia nos va a presentar el ingeniero Andrés Becerril, que trabaja en la empresa Fisher, nos estará hablando un poquito de proyectos en los cuales ha participado justamente aplicando diferentes tipos de situaciones. Él se dedica principalmente a la construcción, nos estará platicando qué tipo de situaciones se ha encontrado y sobre todo qué tipo de dispositivos secundarios, como son pues este tipo bueno, si conocen la empresa Fisher, sabrán el tipo de dispositivos que vende en su mercado, pues dónde se utilizan, que es muy común, pero nos va a presentar un poco más a detalle. Entonces los esperamos aquí la siguiente sesión. Y bueno, pues una vez más, muchas gracias Horacio y gracias a todos los asistentes y nos estaremos viendo aquí la siguiente semana. Muchísimas gracias y hasta luego. gracias, bonita tarde, hasta Gracias, hasta luego. luego. Hasta luego.